profesor Nicolás Jouve. Él es catedrático de genética en la Universidad de Alcalá de Henares, es socio y fundador y presidente de la Asociación Cívica, una asociación que reúne a muchísimos científicos de prestigio que están comprometidos en la defensa de la vida humana. Es consultor del Consejo Pontificio para la Familia, es profesor en numerosos másters relacionados con la familia y con la vida humana. Así, por ejemplo, es profesor del Máster de Ciencias de la Familia del Instituto Juan Pablo II de la Diócesis de Alcalá, profesor de Máster de Bioética en la Universidad Católica de Ávila y en la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid. Es promotor de la Declaración de Madrid, una declaración firmada por más de 3.000 científicos en las que se sientan las bases científicas que demuestran que existe una vida humana desde el momento de la concepción. Tengo el honor de ceder la palabra al profesor Jouve, que además es un comprometido difusor de la defensa de la vida humana en todos los medios de comunicación españoles, y es un honor poder tenerle con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, querría, por supuesto, agradecer la amable presentación a Gádor Joya y a Ignacio Arzuaga, felicitarles además a los organizadores del Congreso y agradecerles la invitación a mi modesta persona. Y por supuesto también deseo felicitar a todos ustedes presentes aquí por ese espíritu de defensa de la familia natural y de la vida que nos mueve a todos, que les ha animado a estar aquí en este estimulante Congreso. Voy a tratar brevemente de señalar la tendencia general a la implantación de las leyes del aborto en el mundo, sin pasar a los detalles porque no tenemos mucho tiempo, pero sí voy a esbozar especialmente las ideologías que lo sustentan. De hecho, lamentablemente, las 3 últimas décadas nos revelan una tendencia general cada vez menos restrictiva y más favorable al aborto en el mundo, que alcanza a las legislaciones de muchos países. Actualmente, casi 2/3 de la población mundial vive en países cuya legislación permite el aborto, por diversas causas, habiendo llegado incluso a convertirse en un derecho de la mujer, como ocurrió en España con la última ley, la ley conocida como Ley Aído, Ley del Aborto, aprobada en 2010. Por contraste, hay un pequeño grupo de países que apenas abarcan un 3% de la población mundial que prohíben el aborto sin excepción. ¿Qué es lo que ha inducido a esta corriente mundial? ¿Qué es lo que mueve a los legisladores a darle la espalda a la defensa de la vida en la etapa embrionaria y fetal, que eran principios básicos de la humanidad hasta hace tan solo unas pocas décadas? ¿Por qué la Organización de las Naciones Unidas, un organismo que hace tan solo 50 años estableció la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en cuyo artículo 3 se proclamaba que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, hoy promueve el aborto? Las razones que se esgrimen y por las que se pretende promover y favorecer el aborto en el mundo son básicamente de 2 tipos. La primera, el primer tipo, de orden socioeconómico, y en segundo lugar, de carácter ideológico. Me refiero, en primer lugar, al control del crecimiento de la población para paliar las dificultades de la pretendida falta de abastecimiento de recursos necesarios para la alimentación y el bienestar de una población en creciente aumento. También por las corrientes ideológicas de la liberación de la mujer y de la ideología de género, que implican, entre otras cosas, que las mujeres puedan tomar la decisión inicial sobre su embarazo y que esta decisión, consciente y responsable, se dice, sea respetada, incluso anteponiéndola al derecho a la vida de su propio hijo, al concebido no nacido. Como veremos a continuación, ambas razones carecen de fundamento, tanto científico como ético, y lo peor es que en nombre de una pretendida sociedad del bienestar se desoye la verdad sobre el inicio de la vida a partir de la fecundación. No se quiere reconocer el valor de una vida humana singular, distinta e independiente de la madre desde la fecundación, y se ignora la dignidad del ser humano en su etapa más indefensa. El primero de los argumentos
las razones socioeconómicas, tiene su base en las profecías de Thomas Robert Malthus, un economista inglés considerado padre de la demografía, que en su ensayo sobre los principios de la población humana, publicado en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, establecía que la disponibilidad de alimentos y espacio para satisfacer las necesidades humanas son limitados, por lo que inevitablemente, predecía Malthus, llegará un momento en que se producirá una catástrofe demográfica. Esta forma de pensar se extendió a lo largo del siglo XIX y se conoce como malthusianismo. No les descubro probablemente nada nuevo. Para impedir sus consecuencias, Malthus incluso llegó a proponer el control de los nacimientos y recomendó que empezara por las capas inferiores de la sociedad, por los pobres y los obreros. Bien, las pretensiones de Malthus, por supuesto, no prosperaron en su aplicación a las poblaciones humanas debido a un factor que él no tuvo en cuenta: la capacidad de superación de las dificultades con las mejoras en agricultura, en ganadería, en industria, en comercio, que realmente se despegaron a partir del siglo XIX y siguen creciendo en el momento actual. Sin embargo, aquellos augurios de Malthus han flotado en la mente de muchos filósofos y sociólogos que creen que únicamente se ha retrasado esa profecía y que terminará por llegar. Hoy, sin embargo, superada la cifra de 7.000 millones de seres humanos en el mundo, sin que haya tenido lugar la anunciada catástrofe, se sigue propugnando la necesidad del control del crecimiento demográfico y se habla de bomba demográfica, explosión demográfica, marea humana y otra serie de expresiones parecidas. Estas ideas irrumpieron con fuerza a finales de los años 60 del siglo pasado, a partir de un grupo de burócratas, directivos de corporaciones y políticos unidos en el llamado Club de Roma. La realidad es bien distinta, y si la población humana se ha triplicado en el siglo pasado, la producción de alimentos ha crecido a un ritmo aún mayor, incluso sin aumento del suelo dedicado a la agricultura ni a la ganadería. A este respecto, la FAO, que es el Organismo para la Alimentación del Mundo, nos señala que nunca ha habido más alimentos que en el momento actual. ¿Qué es lo que falta? Pues lo que falla realmente es no falta de alimentos o de espacio para vivir, sino simplemente una mejor distribución de los mismos. La ONU, las Naciones Unidas, deberían ocuparse antes de promover una mejor distribución de alimentos en el mundo que de promover la limitación de las bocas a alimentar a costa de traicionar sus propios principios de defensa de la vida humana. La segunda razón, de carácter ideológico, la pretendida relación de la salud sexual y reproductiva con un derecho de las mujeres. Esta idea cuenta igualmente con el respaldo de las Naciones Unidas, que el 18 de diciembre de 1979, en una convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptó en su Asamblea General la resolución 34/180, según la cual los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica, a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres el acceso a servicios de atención médica, incluidos los que se refieren a la planificación familiar. Aunque no se refería explícitamente al aborto, este acuerdo se interpretó como un respaldo del influyente organismo internacional a la consideración del aborto como un derecho. En la misma dirección, la Plataforma de Acción de Beijing, de la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer de 1995, interpretaba que los derechos humanos de las mujeres incluyen el derecho a tener el control y a decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, libre de presiones, discriminación y violencia. Más recientemente, en el verano del año pasado, 2011, la Secretaría de la ONU emitió un informe del Consejo de Derechos Humanos que exhorta a todas las naciones a aceptar el acceso al aborto legal a mujeres y niñas para que puedan disfrutar plenamente de sus derechos humanos. Este informe vincula el aborto con el derecho fundamental al más alto nivel de salud física y mental. Habrá que decir que las personas que decidan hoy en las Naciones Unidas no representan a las Naciones Unidas, probablemente se representan a sí mismas. Es triste constatar cómo las políticas del control de la natalidad ignoran o desestiman el sinfín de consecuencias psicológicas del aborto para la propia mujer. Lo que hay que recordar es que hay constancia científica, estadística,
de que la segunda víctima de un acto tan cruel y violento contra la mujer que lo indefenso, como lo es el aborto, es la propia mujer. ¿Es esto favorecer la salud física y mental de lo que paradójicamente se llama sociedad del bienestar? Sin desear hacer una predicción tan desafortunada y desacertada como la de Malthus, me gustaría terminar señalando que más realista sería pensar en la cantidad de efectos negativos a consecuencia de la limitación de la natalidad a través del aborto. En primer lugar, para los países desarrollados y tras ello a los países más pobres. Algunos de estos problemas se constatan ya en algunos casos y podríamos citar, por ejemplo, la disminución de la población activa, el envejecimiento progresivo de la población, los desequilibrios económicos para sostener las clases pasivas, el aumento del gasto sanitario, etcétera, etcétera. Año tras año aumenta la distancia que media entre el número de nacimientos necesarios para la reposición de la población activa y la tasa de nacimientos. Esto en particular en España se ha convertido en un gran problema, donde el índice de fecundidad de la mujer está en 1,36, cifra que está bastante alejada del índice de reemplazo generacional, que es 2,52, como todos probablemente, no, 2,1, como todos probablemente conocen. En el reciente libro de la familia, Desafío para una nueva política, del Instituto de Política Familiar, que lo tienen presente en uno de los stands, los autores nos hablan de una España en la que cada vez hay personas más mayores y hay menos jóvenes. Una España de viejos cada vez más viejos y de cada vez menos jóvenes. Bueno, estas son las tristes consecuencias de unas políticas que favorecen el aborto y de la destrucción de la familia natural y que, desgraciadamente, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, parecen extenderse como una mancha de aceite a nivel global. Lo cierto es que la dignidad es el valor más grande que posee una persona y que, en función de ello, el aborto denigra a quien lo fomenta, lo practica o lo consiente. Como señalábamos en el Manifiesto de Madrid, un aborto no es solo la interrupción voluntaria del embarazo, es un acto simple y cruel de interrupción de una vida humana. Un drama con dos víctimas, una que muere y la otra que sobrevive y sufrirá a diario las consecuencias de una decisión tan dramática e irreparable. Muchas gracias a todos.